Roberto, ¿qué nos dijo hoy el gobierno con la resolución que tomó el Central y con las declaraciones de Duhovne y Caputo? Te aclaro una cosa, el municipio de La Matanza pactó salarios por 23% en una sola cuota, digo, así que no solo aceisteros, pero bueno, déjame pasar el aviso. Okay. Pero, digo, lo primero que uno ve con estupor es que nadie se lo preguntó al ministro Duhovne, de los periodistas, es cómo él cree que se va a desenvolver la economía real con una tasa del 40 y supongamos una meta de inflación del 15, son 25 puntos reales de tasa de interés. ¿Qué significa eso? Eso significa que hoy una pyme debe estar cambiando sus cheques al 70 al 80%. O significa que está liquidando el stock aceleradamente para poder cubrir el descubierto en el banco porque no tiene rentabilidad. Lo que significa es que no va a haber otra rentabilidad que no sea la financiera en la Argentina. 25 puntos reales suponiendo que se... ¿Cómo espera Duhovne que la economía real funcione? Además le sacan los estímulos fiscales, 30.000 millones de pesos menos de obra pública, que todos sabemos que la obra pública es un multiplicador fuerte. Entonces, ¿cómo va a cumplir la meta del 3,5% que él se jactó de que cumplen las metas del presupuesto de crecimiento económico? ¿De dónde? ¿Qué agente económico va a tomar una decisión en la economía real cuando la renta financiera le da 25 puntos reales? Digo, no existe eso. Roberto, ¿Cuánto tiempo van a sostener esto? Cuando venzan las LEBAC el 15 de mayo, ¿cuál va a ser la tasa de corte que el Banco Central le va a reconocer al mercado? Bueno, ahí quiero detenerme 40 un segundo. puntos, 50 puntos. Déjame detenerme ahí porque me imagino gente del otro lado, la tasa de corte, el Banco Central, las LEBACs, etcétera, etcétera. Te lo pregunto... Derrape profesional, perdón. No, pero está bien, las incógnitas que deben tener. Traducime qué significa... ¿Qué riesgo hay que el 15 de mayo venzan 680.000 millones de pesos, ¿verdad? De LEBAC, y que la tasa esté al 40%, y cuánto, no te digo que me des el número, pero cuánto puede llegar a estar el dólar a fin de año con estas oscilaciones que vimos. A ver, si uno mira lo que pasó de febrero para acá con las renovaciones de LEBAC, mes a mes, había 75.000 millones de pesos de vencimientos más o menos, de 550.000, 75.000 millones de pesos por mes que no renovaban. El Central fijó una tasa del 26,75, 26,50, después 26,30 y más o menos 75.000 millones no le renovaron. Ahora, si con 75.000 millones de pesos por mes que no le renovaron, le armaron este zafarrancho que los obligó a vender 7.700 millones de dólares, me preocupa pensar que vencen 6.680.000 millones de pesos, que ya fijó una tasa de referencia del 40, si eso no se renueva. Porque vos, cuando vos fijás una tasa de interés tan alta, no hay opción, o los pesos van a activos financieros, a plazo fijo, a LEBAC, o van al dólar, porque no hay actividad productiva, no hay demanda de pesos para la actividad productiva. Entonces, el Banco Central va a ir a esa renovación muy apretado por los que tienen que renovar. Pero perdón, ¿por qué no se renovaría con una tasa del 40? Porque hay que ver la tensión, ¿qué es lo que ve el mercado? Dos señales muy negativas en febrero. Un rojo comercial de 1.900 millones de dólares y una suba en la tasa de interés internacional que confirma hoy el ministro Caputo, dice no vamos a tomar más deuda. Entonces el mercado dice, ¿cuál es el flujo de dólares? ¿Cómo yo realizo mi ganancia? Yo voy a tener una ganancia de 3 puntos mensuales financiera. ¿Cómo la realizo contra dólares si no tengo flujo de dólares? Entonces voy contra el stock, voy contra las reservas. Esa es la tensión que hay hoy. Lo que los agentes económicos están mirando que no hay flujo de dólares positivos para la Argentina. Y que por más que pongas una tasa muy alta, bueno, por ahí siguen un tiempo más. Pero si no, los dólares no vienen de las exportaciones, de la inversión o de la deuda. Deuda, acaba de decir el ministro Caputo hoy que no va a haber, exportaciones estamos en rojo e inversiones no han venido. Entonces, ¿cuál es el flujo de dólares positivo a la Argentina? Esta es la tensión que el gobierno está viviendo y es producto de sus propias políticas. Primero, un dato que era lo que hablábamos antes, es el gobierno metió a la economía en una discusión de compro LEBAC o compro dólares. Entonces nadie toma decisiones ni de inversión ni de consumo. Esto es gravísimo. O sea, todos estamos discutiendo compro LEBAC, compro dólares. Eso por un lado. Por el otro, ¿quiénes son los más perjudicados? Y mirá, yo creo que van a ser muy perjudicados la clase media baja y los sectores populares. Porque los golpes van a estar en tarifas y alimentos.
y son los sectores que menos resto tienen. Es cierto, comparto lo que dice Julia, los sectores con acceso al crédito, los sectores que pueden movilizarse en auto, la nafta es un precio de precios, pero los sectores populares van a vivir en los próximos días entre las tarifas y la suba de precios de los alimentos, porque acá estamos hablando de una evaluación del 14%, que, digo, solo la proyección de inflación del primer semestre del año te da el 13%, sin contar esta devaluación. Duhovne, muy suelto de cuerpo, habla del 15%, digo, habría que preguntarle por qué. Roberto, un dato y vamos a escuchar... Pero los sectores populares van a sufrir mucho, porque no van a llegar a pagar sus tarifas y no van a llegar a llenar el changuito. Va decididamente a un frenazo a la economía y a partir de ahí ver si puede equilibrar las cuentas externas, porque el problema de la incertidumbre del dólar, como bien decía Julia, es que no hay flujo de dólares. Vos tenés desequilibrios en todos lados, entonces la apuesta que está haciendo el gobierno es un frenazo a la economía y a partir de ahí equilibrar el sector externo, que se importe menos y que podamos desde ahí equilibrar un poco la situación. Es sorprendente lo de Caputo hoy, que dijo directamente no voy a ir a los mercados internacionales. Quiere decir que tiene cerrados los mercados Argentina. Los tiene cerrados porque si no sería lógico que hoy tomaran y fortalecieran las reservas para tener una tasa de interés más baja, para mostrar... Sin embargo, si no lo hacen, es porque han tomado una decisión de ajustar muy fuerte la economía real y desde ahí tratar de equilibrar el sector externo. Yo tengo muchas dudas sobre esto y sobre el rumbo de esto. Bueno, yo te había dicho antes, las fuentes de ingreso de dólares son las exportaciones, o sea, el sector comercial, inversiones y deuda. El gobierno dilapidó la bala de plata o la mejor activo de la herencia recibida, que era el país desendeudado. El gobierno recibió 52.000 millones de dólares frescos en 2 años. Podría haber usado esa masa crítica de dólares para reordenar la economía y hacerla crecer. Digo, en este menemismo tardío que a veces uno tiene, Menem vendió las empresas públicas, su primer gobierno, 26.000 millones de dólares, pero la economía creció al 7%. Ellos tomaron 52.000 millones de dólares de deuda y hoy tenemos más déficit fiscal que antes, más desequilibrio externo que antes y tenemos una economía que no creció en 2 años, con lo cual están en el peor de los mundos, porque quemaron la nave y no conquistaron México. Digo, para poner la figuración correcta. Este es el problema, ¿no? Entonces, el problema que hay acá, y comparto con Julia, que evidentemente, si todas las empresas, todas sus ganancias las van a convertir en dólares, no hay país que aguante, y máxime si quieren tener tasas de ganancias, no sé, en dólares del 10% anual, es imposible. Entonces se generan estas puertas 12 donde todos van a comprar dólares, arrastran a los sectores minoristas. Digo, esto tiene que cambiar y yo comparto lo que dice Julia. Tiene que haber una ley de inversiones extranjeras que defina claramente cómo es un proceso de repatriación de utilidades, tiene que haber una discusión del dólar para atesoramiento, y tiene que garantizarse flujos de equilibrio comercial. Primero, una voracidad de la fuga de capitales, una desesperación por recomponer tasas de ganancias que antes no tenían, y eso el gobierno lo debió haber ordenado con acuerdos. Pero además una lectura horrible del mundo. Es decir, no se puede ser aperturista en lo comercial y financiero cuando el mundo se cierra, cuando Estados Unidos revisa sus relaciones multilaterales en el NAFTA, cuando Inglaterra abandona la Unión Europea. Yo voy a ir a tratar de venderle carne a los franceses, es un error grave. Y el otro error grave es no haber leído la llegada de Trump. Trump cambia la política de ser una política monetaria que tenían con Obama, de laxitud, emitir muchos dólares para que hubiera mucha liquidez internacional, a una política fiscal. Ahora vamos a financiar a Estados Unidos. Hay decisión de obra pública, bajar impuestos y me lo voy a financiar. Entonces te sube la tasa de interés y obra como una aspiradora. Entonces yo me abro financiera y comercialmente cuando el mundo se cierra. Leyeron mal. El mejor equipo de los 50 años, la Champions League, leyó mal. Ahora, y estamos en esto porque leyeron mal, además de la voracidad de los agentes económicos de llevarse 30.000 millones de dólares en 2 años, ¿no? Me parece que no hay decisión
de seguir sosteniendo un modelo basado en renta primaria y renta financiera. No lo quieren financiar más. Ya está, ya obtuvieron las ganancias que tenían que obtener, hay otras opciones en el mundo, hay un cambio de política internacional y no te acompaña más. Subestimaron la suba de tarifas y el traslado de la devaluación a la inflación. Lo pregunto de una manera muy genuina. Eso de lo que uno sabe, entiende por escucharlos a ustedes, no mucho más que eso, es algo bastante habitual en Argentina. ¿Hubo algún momento en que no haya ocurrido y que se le pudo haber pasado al gobierno que el dólar, la suba del dólar se iba a trasladar a los precios o la suba de tarifas se iba a trasladar a los precios? Roberto, vos que gestionaste. El único momento que ocurrió eso fue el 2002 porque el planchado del consumo era total y se hizo lo que se llamó una devaluación muy competitiva, donde tuviste un salto del tipo de cambio del 200% y una inflación del 40%, pero sobre la base de 23% de desempleo y 50% pobreza. Poner a este hombre, que es dueño de un supermercado, a controlar los precios de los alimentos, suena difícil. Y ningún gobierno ha desregulado el mercado de alimentos, ya sea por un control de canasta básica, ya sea por control de precio directo, ya sea por acuerdos de precios. Ningún gobierno desregula los precios de los alimentos como no desregula los precios de los medicamentos, porque son consumos esenciales, como no desregula o lleva al mercado internacional las tarifas de servicios públicos. Son todas precios esenciales, donde la gente no elige entre comer y no comer. Entonces, el Estado tiene que estar presente. Una persona que dice eso y además es dueño de un supermercado, la verdad, no sé, digo, volvé Moreno, te perdonamos. Déjame Tampoco te vayas tan lejos, Roberto. No, bueno, pero había un esquema de regulación que garantizó picos de consumo, sea por precios cuidados, sea por los golpes de teléfono, pero ningún gobierno abandona la regulación del mercado de alimentos, porque es esencial. La tasa de crecimiento que ellos previeron en el presupuesto, el 3,5, está basada en un crecimiento del 12% de la inversión y solo un 3 por debajo del promedio del consumo. No es viable eso.